Hola, mi nombre es Carla Vanessa Aguilar Ortiz, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, pertenezco al Centro Universitario de Cartago, soy estudiante de la carrera de Educación General Básica para primer y segundo ciclo y actualmente me encuentro cursando la asignatura de Psicología de la Niñez Intermedia 1. En este podcast vamos a hablar sobre las estrategias que pueden ser aplicadas ante la disciplina escolar en cuanto a las convivencias y la solución de conflictos. En este podcast vamos a tratar el tema de la disciplina y sus antecedentes, la disciplina positiva, la perspectiva preventiva de la disciplina y las técnicas alternativas de resolución de conflictos, así como la educación para la paz. Ok, cuando hablamos de las disciplinas y sus antecedentes, estamos hablando de todo aquello que provee la disciplina del alumno del contexto educativo. Entonces, una de las disciplinas, uno de los antecedentes es el adultocentrismo. Cuando el docente actúa desde el adultocentrismo, el niño se siente cohibido. Entonces, se va a plantear muchas veces si estoy haciendo esto bien, si no lo estoy haciendo bien, cómo puedo actuar de esta manera, cómo voy a hacer con esto. El docente tiene que entender que no es correcto aplicar normas como es lo que yo diga y como yo diga lo que se va a hacer o hay que portarse bien para poderse ganar un premio, ¿verdad? Nada de eso contribuye a la disciplina del alumno. Ahora bien, si el alumno viene desde, desde un estilo de crianza autoritario, el alumno va a traer todas esas disciplinas que desarrolla en casa en base de normas, en base digamos, de calificaciones altas y demás, todas esas disciplinas las va a traer a clase, ¿verdad? Entonces, el docente puede actuar desde el acompañamiento, ¿verdad? Entonces, en cambio, si el estilo de crianza en casa es desde un estilo permisivo, el alumno va a querer hacer lo que él quiera porque en casa no tiene normas, porque en casa no se les enseñó que tienen que respetar ciertas normas, ciertas reglas. Entonces, va a querer hacer lo que él quiera en todo momento y esa disciplina se la va a traer al aula. Entonces, el docente debe actuar desde el acompañamiento. Entonces, debe buscar la solución para que el alumno se sienta completamente acompañado y seguro en todo el proceso educativo, ¿verdad? Porque todas esas acciones que él trae de casa las va a traer a la escuela y más bien el ponerle el adultocentrismo más bien le va a empeorar en su comportamiento y en su desempeño. Al respecto, Sanabria y Quirós añaden, el estilo de crianza bajo el que se les educó puede convertirse en una situación que acarree gravemente consecuencias para la población menor de edad, página 240. Aquí lo que dicen Sanabria y Quirós es específicamente lo que estaba diciendo anteriormente, que los estilos de crianza afectan mucho en cuanto al contexto educativo, ¿verdad? De lo que las acciones que ellos van a llevar, las disciplinas que ellos van a desarrollar dentro del aula, que en este caso puede ser una disciplina muy positiva, pero en la de menos puede ser también una disciplina un poquito agresiva, que va a querer estar haciendo lo que él quiera o que va a actuar de una mala manera o no va a querer hacer las cosas. Entonces a eso se refieren Sanabria y Quirós en este caso. Ahora bien, si queremos obtener una disciplina positiva, tenemos que tener claro que hay que hacer formar parte al alumno del aula, que en todo momento el alumno se sienta parte del aula y se sienta dentro del contexto, que nunca se sienta excluido. Primero, y que se sienta capaz de crear una relación o un vínculo estable entre el docente y él, ¿verdad? Para que él se sienta acompañado en ese proceso. Así vamos a poder entonces estimular las emociones del niño, ¿verdad? Y hacer que ellos trabajen independientemente, más motivados y demás, y actuar desde el respeto. No podemos olvidar tampoco que al adquirir una disciplina positiva es sinónimo de no tener autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la autoridad siempre debe existir en el aula por parte del docente. Pero la autoridad debe ser en beneficio del alumno, de manera que el alumno se sienta beneficiado en cuanto a, digamos, sus formas de aprendizaje y el docente no abusar de esa autoridad. Entonces, solo así el docente podrá crear ese vínculo para mantener siempre el respeto hacia sus estudiantes y respetar tanto sus diferencias como sus necesidades. Al respecto, Sanabria y Quero 2022 mencionan que la autoridad debe ser basada en acciones que ayuden al docente a mejorar en las distintas competencias académicas. Ok, cuando Sanabria y Quero mencionan esto es porque efectivamente la persona docente tiene que buscar la manera en la que el alumno desarrolle competencias académicas, no que se limiten o que se les excluya de desarrollar esas competencias. Y más bien ayudarles a que ellos se sientan cómodos en el proceso, ¿verdad? Que cada disciplina que estén haciendo, que ellos no se sientan cohibidos en ningún momento y que puedan sentirse en todo momento con el derecho de opinar, de hacer y demás. Entonces, por eso es que no debemos abusar de esa autoridad como personas docentes. Ahora, ¿cómo debemos actuar para prevenir una mala disciplina? O sea, la perspectiva de la disciplina.
Cuando hablamos de esto, el docente debe actuar, como lo dije anteriormente, desde el acompañamiento del alumno. Pues no sabemos cuáles situaciones trae ese niño, ¿verdad? Desde casa, que lo hace tener esas disciplinas, como decía anteriormente, desde la parte de la crianza. Entonces no sabemos si ese niño tiene problemas en casa y por eso su disciplina es de esa manera. Debemos actuar desde la parte en la que no debemos hablarles fuertes, que más bien debemos aclararles la situación, hablarles un poquito más claro y tratar de que en todo momento el niño se comunique con nosotros, que él tenga comunicación con nosotros y no se limite a decir las cosas por miedo o por X razón, ¿verdad? Entonces, más bien deberíamos buscar que se estabilicen sus emociones, no desestabilizarlas. ¿Por qué? Porque eso le puede afectar en su desarrollo y en su desenvolvimiento dentro del proceso educativo, ¿verdad? Entonces, siempre hay que escuchar las opiniones del alumno y ser abierto a las opiniones de ellos, ¿verdad? Y darles que ellos sientan que nosotros estamos ahí dándoles un consejo y que estamos buscando una solución a su situación. Ahora bien, Sanabria y Quiroz 2022 mencionan que para que el discente no se vea afectado emocionalmente, es impredecible que la persona docente mantenga contacto visual con su estudiante y ofrecer soluciones inmediatas a su situación. Página 268. Bueno, como lo decíamos anteriormente, esta cita lo que quiere decir es que el docente, efectivamente, la persona docente debe estar en todo momento pendiente de lo que le dice el alumno, estar escuchándolo atentamente, ponerle atención, darle un consejo si tiene que darle un consejo y buscar la forma de encontrar la solución a su problema, ¿verdad? Entonces, buscar qué es el problema que está afectándolo emocionalmente y por eso tiene ese comportamiento dentro del aula. En cuanto a las técnicas para resolver conflictos dentro del aula, podemos actuar desde una técnica del consenso, que el consenso lo que busca es que las personas involucradas, las partes involucradas, se vayan directamente a las palabras, ¿verdad? Que ellos hablen, que puedan aceptarse sus diferentes puntos de vista y demás. Ahora, desde la mediación es donde actúa la persona docente. Ok, la persona docente desde la mediación puede actuar en función de encontrar una solución, sin emitir alguna solución. O sea, es como buscar la solución a ese problema sin buscarle otra solución, digamos, directa al problema o el conflicto que están enfrentando los estudiantes. Desde la conciliación, sí, efectivamente la persona docente desde la conciliación sí busca una solución parcial. Por ejemplo, si el conflicto es que el alumno no quiere estar con su compañero en el mismo pupitre, entonces, bueno, se le dice, bueno, entonces si no quiere estar usted con su compañero en estos pupitres, entonces yo lo coloco en este otro lado, o sea, eso es la solución que ella está enfrentando. O cambio su compañero de pupitre para que usted no se sienta mal, para evitar conflictos y demás. Esas son las soluciones parciales que la docente debería probar desde la conciliación. Ahora, desde la arbitrariedad, la persona docente debe actuar con el fin de acabar con el problema, ¿verdad? Y sin aceptar opiniones de nadie más. Entonces, desde la arbitrariedad, la persona docente actúa con la finalidad de inmediatamente eliminar el problema y que ya no haya ni una sola opción de volver a ese mismo problema. Y cuando ya ese problema se ha solucionado, entonces debemos buscar la manera de mencionarles que hay normas que deben de cumplirse en el aula y que son normas de convivencia que son necesarias para que vivan precisamente armoniosamente entre el contexto educativo, ¿verdad? Porque van a estar muchas horas juntos, entonces ahí es donde tenemos que decirles que hay normas que deben de cumplirse y que es para poder lograr una buena convivencia en la escuela o en el aula, ¿verdad? Como una persona facilitadora, bueno, podemos actuar desde la persona que busca, la persona docente que busca que los alumnos tengan una comunicación en todo el proceso, que haya comunicación entre ellos y que se lleguen a establecer, digamos, cuáles son las diferencias y encontrar una solución a esas diferencias entre los alumnos. Debemos entender que las diferencias siempre existen, pero que si se vive en base a la tolerancia y el respeto, no debería existir ningún tipo de conflicto. Sanabria y Quiroz 2022. Ok, Sanabria y Quiroz lo que citan aquí es que si actuamos, si el niño vive en base a la tolerancia y el respeto, si se actúa desde la tolerancia y el respeto, no debería existir ningún conflicto. ¿Por qué? Porque cada niño entonces respetaría cada diferencia de opinión y ahí es donde incluye la docente entonces la educación por la paz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo educamos desde la paz? Bueno, educamos desde los valores como el respeto, la empatía, el compañerismo, la tolerancia.
y todos aquellos comportamientos necesarios para que ellos vivan plenamente en sociedad, ¿verdad? Y así favorecer en todo momento la convivencia que estos puedan tener dentro del contexto, porque van a convivir muchísimas horas. Las buenas relaciones con los demás y la autonomía para emitir juicios, ¿verdad? En reflexión, y no aquellas que generen más bien unos conflictos. Entonces, que ellos puedan reflexionar y evitar todo tipo de situación que vaya a generar precisamente ese conflicto. Entonces, a partir de educar a la paz, que es a partir del respeto, de la convivencia, del compañerismo y demás, es donde vamos a lograr que los alumnos puedan establecer esas actitudes que nosotros esperamos, ¿verdad? Para que haya una buena convivencia. Recordemos que educar en valores permite establecer las reglas de conducta y las actitudes deseables y esperables del docente por parte del estudiante. Sanabria y Quirós, página 281, perdón. Entonces, lo que quieren decir Sanabria y Quirós acá es que si nosotros educamos desde la paz, desde los valores, vamos a establecer en el alumno precisamente todas esas actitudes que queremos que ellos desarrollen. Como lo decía anteriormente, vamos a lograr que el alumno se desenvuelva sin ningún problema y que pueda vivir completamente en sociedad con sus compañeros, respetando las diferencias de opiniones o dando solución a esas opiniones que tal vez no está de acuerdo con una cosa, pero él no va a actuar de una mala manera, sino que va a actuar respetuosamente y va a dar su punto de vista, ¿verdad? Entonces, estas son las diferentes estrategias que podemos establecer como personas docentes para buscar la convivencia armoniosa en el contexto educativo y de manera que el estudiante se sienta en un contexto completamente libre y sano, ¿verdad? Para vivir en paz. Sin más por el momento, les agradezco por haberme escuchado y nos vemos en un próximo podcast.